Muy buenas a todos, soy el profesor Diego Núñez y sean bienvenidos a una nueva clase correspondiente a la serie de Historia Universal Contemporánea. Hoy veremos una de las ideologías más relevantes y extremas, nacidas desde el Tratado de Versalles y la crisis económica del capitalismo liberal en Europa y el mundo en los años 20. Hoy veremos el ascenso del nazismo en Alemania con el liderazgo de Adolf Hitler. Sin nada más que decir, empecemos la clase. Con el fin de la Primera Guerra Mundial y la abdicación del emperador Guillermo, en Alemania se proclamó una nueva república y funcionamiento democrático llamado la República de Weimar. La república se organizó sobre la base de la Constitución de 1919 proclamada en Weimar, una de las más progresistas de la época. Establecía un parlamento de 2 cámaras y un régimen federal de carácter presidencialista que otorgaba al presidente, elegido por sufragio universal, especiales poderes para gobernar mediante decretos en caso de emergencia. De hecho, el papel del presidente representaba una auténtica alternativa de poder respecto al Parlamento. La Constitución sanciona, por otra parte, una serie de libertades y derechos de carácter social y económico que constituyeron un claro precedente al llamado Estado de Bienestar. La frágil base política sobre la que se fundó este intento de república, que para Alemania era completamente nueva, viene de 2 periodos imperiales bastante duraderos. Fueron los sectores de los socialdemócratas, apoyados por los liberales, y el centro católico los que sacaron adelante la Constitución de 1919 para comenzar la construcción del nuevo Estado, en tanto que la izquierda, comandada por comunistas, anarquistas y socialistas, así como la extrema derecha liderados por el Partido Nacional Socialista, o más conocido como los nazis, la atacaron desde posturas fuera, por lo que había dejado ajenos a la construcción del Estado a ambas partes. Con distintas ideologías, buscaron otro tipo de Estado distinto al liberal democrático. Por un lado, un sistema comunista y por el otro lado, un sistema corporativista. A medida que la situación económica y social se fue deteriorando en la década de 1920, liberales y católicos fueron retirando su apoyo a las instituciones republicanas. En tanto, los nazis incrementaron su fuerza, aún más a la persona de Adolf Hitler, un ex cabo del ejército alemán que comenzó a tomar notoriedad dentro del Partido Nacional Socialista Alemán, que se caracterizaba por ser nacionalista, antisemita, anticomunista, antiliberal, antidemócrata, antipacifista y anticapitalista. Desde la política callejera, principalmente inspirado en la fase de combatimiento de Mussolini, Hitler validaba y ejercía la violencia en la calle contra judíos, comunistas, inmigrantes, vagos, delincuentes, entre otros, para hacer ver su visión del orden público, ganando muchos enemigos, pero a su vez muchos adeptos que veían resultados en su vida diaria, más seguridad e incluso algunos rechazados que veían en el nacionalismo un sentimiento al cual aferrarse. Este grupo y Hitler veían débil a un Estado que estaba en construcción y que cometieron muchísimos errores, además de las grandes consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Por ello, Hitler presionó fuertemente, poniendo en cuestionamiento la efectividad de la justicia, de la seguridad pública, entre otros aspectos. Es más, en 1923, en la ciudad de Múnich, intentará tomarse el poder junto a las milicias nacionalistas armadas de Ludendorff y el apoyo ciudadano, pero que terminó en un fracaso y Hitler fue detenido, juzgado y encarcelado, aunque tan solo pasó en la cárcel 9 meses, tiempo que aprovechó para plasmar sus ideas políticas extremistas
en un libro que tituló Mi lucha, y que diseñaba las grandes líneas de su actuación posterior cuando se haga con el poder de Alemania. El escenario en Alemania era completamente complejo y la paciencia de la gente comenzó a mermarse rápidamente. Primero, un tratado de Versalles que cobraba altas sumas al Estado y que no dejaba crecer a la economía alemana. No dejaba que el Estado fuese a la ayuda de la población, ni mucho menos poder generar ahorros. Es más, en muchas ocasiones se tuvo que endeudar con empresas de Estados Unidos para pagar las deudas del Tratado de Versalles. Por lo que por una parte los comunistas y socialistas planteaban la vía soviética de Lenin para salir de la situación en la que se encontraba el país. Por otra parte, los nacionalsocialistas apostaban por el modelo fascista de Mussolini, pero con sus propias características, lo que diferencia al nazismo. Pero con Hitler en la mira por el Estado alemán y el fallido intento de tomarse el poder en Múnich se fue disminuyendo, o al menos eso se creía. A partir de 1925, ya puesto en libertad, Hitler se dedicó a la reorganización del Partido Nacional Socialista, expulsando a los posibles rivales y a aquellos que ya no se acercaban a su obra Mi lucha, en donde se destaca el fuerte antisemitismo y la creencia del complot que tenían los judíos con la sociedad, y se rodeó de un grupo de colaboradores fieles como Göring, Himmler y Goebbels, que tenían aquel pensamiento arraigado en sus convicciones. La profunda crisis económica desatada desde 1929 y las dificultades políticas de la República de Weimar le proporcionaron una audiencia creciente entre las legiones de parados, desempleados, marginados y descontentos dispuestos a escuchar su propaganda demagógica de Hitler, envuelta en una parafernalia de desfiles, banderas, himnos y uniformes, con la promesa de llevar a Alemania a las antiguas glorias del Imperio Romano Germano, volver a Alemania a lo más alto del escenario mundial, declarando a los enemigos, llamando al patriotismo. Es así como los carnet nazi aumentaron en casi el triple durante los primeros años de la crisis, y en la Gran Depresión de los años 30 aumentarán aún más. Los gobiernos republicanos, especialmente bajo el mando del presidente Ebert, no podían sostener las indemnizaciones que Alemania estaba obligada a pagar a los vencedores de la Gran Guerra, lo que llevó a una hiperinflación de las más críticas y abultadas de la primera mitad del siglo XX. Estas cuestiones asociadas al fin de la guerra recayeron sobre las espaldas de los primeros gobernantes republicanos, acusados por la derecha y los militares de haber traicionado al país, asestándole una puñalada en la espalda. La República perdió el apoyo de los ciudadanos. Su marcada política industrialista les sustrajo las simpatías de los sectores agrícolas. Por su parte, las clases medias, muy perjudicadas por el bache económico de la posguerra y la ulterior crisis de 1929, también le volvieron la espalda. Un sector de la clase obrera más radical era representada por el Partido Comunista, simpatizante con el izquierdismo bolchevique. Acusó a los gobiernos republicanos en general y a los socialdemócratas en particular de defender exclusivamente los intereses de la burguesía, y protagonizó una revolución comunista en Berlín el 1 de enero del 1919, capitaneada por Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Rosa Luxemburgo era una teórica marxista y revolucionaria de origen polaco, y fue una de las líderes de la Revolución de Berlín de 1919, aunque esta revolución terminó siendo fracasada y ella fue detenida y asesinada. La revolución espartaquista fue duramente reprimida por el gobierno del presidente Ebert, quien se valió de la ayuda de antiguos militares imperiales y de grupos de extrema derecha, los Freikorps. Los grandes grupos industriales y capitalistas expresaron la necesidad de un Estado fuerte, capaz de garantizar sus intereses económicos y plantar cara a las fuerzas sindicales
y al peligro bolchevique que venía sonando desde 1919 en Alemania. La república se derechiza y cada vez más fue menos tolerante con los sectores golpistas de izquierda y más tolerante con los sectores golpistas nazi, permitiendo actuar con relativa impunidad a las milicias paramilitares de la SA y la SS. Incluso se apoyan bastante en Hitler, que gana cada vez más adeptos desde que salió de prisión. Finalmente, el crack de 1929 y la consiguiente Gran Depresión destruyeron el escaso prestigio que gozaba la institución republicana, dando una disputa entre la izquierda e izquierda radical contra el movimiento nazi de Hitler, con la derecha y ultraderecha apoyándolo. El desempleo se cebó en amplios sectores de la sociedad, alcanzando la cifra de los casi 8 millones de personas paradas en 1931. Ante la amenaza de los políticos republicanos y los empresarios alemanes, ante el avance popular de los sindicatos comunistas que buscaban una solución para estos 8 millones de personas, y la organización pro-marxista, y ante la fuerte presión de Hitler de tomar el poder, el 30 de enero de 1933, Hindenburg nombró canciller o jefe de gobierno a Hitler, que poco tiempo después suprimió la democracia y con ello la República de Weimar. Guiados por ideas racistas y autoritarias, los nazis abolieron las libertades básicas y buscaron crear una comunidad Volk. En teoría, una comunidad Volk unía a todas las clases sociales y las regiones de Alemania bajo el control de Hitler. En realidad, el Tercer Reich rápidamente se volvió un estado policial, donde las personas eran sometidas arbitrariamente al arresto y al encarcelamiento. En sus primeros meses como canciller, Hitler comenzó a concertar una política de sincronización mediante la cual forzaba a las organizaciones, los partidos políticos y los gobiernos estatales a alinearse con los objetivos nazi. La cultura, la economía, la educación y la ley quedaron bajo mayor control. Los sindicatos fueron abolidos y los trabajadores, los empleados y los empleadores fueron forzados a incorporarse a organizaciones nazi. A mediados de julio de 1833, el partido nazi era el único partido político permitido en Alemania. El Reichstag, parlamento alemán, no hacía más que refrendar automáticamente la dictadura de Hitler. La voluntad del Führer se convertía en la base de la política de gobierno. Hitler era amo y señor del Tercer Reich. Después de declarar que los comunistas fueron los responsables del incendio premeditado que destruyó el edificio del Reichstag, el parlamento alemán, en Berlín, Adolf Hitler utiliza este hecho para arrogarse poderes extraordinarios en Alemania. Hitler convence al presidente alemán Paul von Hindenburg de declarar el estado de emergencia. De esta manera, las libertades personales protegidas por la Constitución quedan suspendidas. Para el nazismo era primordial controlar y adoctrinar a la población. Por tanto, la educación en el Tercer Reich sirvió para inculcar a los alumnos la visión nacional socialista del mundo. Los educadores e intelectuales nazis exaltaban la raza nórdica y otras razas arias y clasificaban a los judíos y a otros pueblos considerados como inferiores, como razas bastardas, parasitarias, incapaces de crear una cultura o civilización. Después de 1933, el régimen nazi purgó el sistema escolar público de todos aquellos maestros que se consideraban que eran judíos o que políticamente no eran de confianza. No obstante, la mayoría de los educadores permanecieron en sus puestos y se unieron a la Liga de Maestros Nacionalsocialistas. Las escuelas jugaron un papel importante en la difusión de las ideas nazis entre la juventud alemana. Mientras los censores eliminaban algunos libros de las aulas, los educadores alemanes introdujeron nuevos libros de texto que enseñaban a los estudiantes el amor a Hitler, la obediencia a la autoridad del Estado
el militarismo, el racismo y el antisemitismo. Desde su primer día en la escuela se inculcaba a los niños alemanes el culto a Adolf Hitler. Su retrato estaba siempre presente en los salones de clase. Los libros de texto con frecuencia describían la emoción que sentían los niños al ver al líder alemán por primera vez. El régimen de Hitler se prepara para poder cumplir con sus promesas. Comienza a armar a Alemania, no paga sus deudas del Tratado de Versalles y comienza lentamente a expandirse pese a las advertencias de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y todos los países occidentales de Europa. Hitler tenía una ambición de conquistar toda Europa, ser el rey de Europa, pero solo mantuvo respeto a una figura en el este, de la cual intentó no molestarlo, no interferir con ellos, por lo menos en los años 30. Estamos hablando de la Unión Soviética y de Joseph Stalin. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta al nazismo y con el ascenso de Hitler al poder de Alemania. Les dejaré dos preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es: ¿a qué se debe el ascenso de una ideología radical como el nazismo? ¿Qué importancia tiene el enfoque de educación del régimen nazi en Alemania? Y segundo, ¿por qué el régimen nazi fue apoyado por la derecha y por el sistema liberal republicano? ¿Por qué no asciende el comunismo en Alemania? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará El Stalinismo, el régimen de Stalin en los años 20 y 30 en la Unión Soviética. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.